Primera de Corintios 4:20, y le pido en el amor en Cristo, olvídese de mí, ¿sí? Olvídese de mí. Le pido en el amor en Cristo que cada vez que escuche una verdad, diga amén, gloria a Dios. Eso es glorificar a Dios, ¿sí? ¿Por qué decimos amén? Porque decimos gloria a Dios cada vez que escuchamos una verdad, porque estoy diciendo amén, así es. Y Cristo es bueno, amén, gloria a Dios. Amén, forza su alma, ¿sí? Que la carne recuerde que está crucificada. 4:20, 1 Corintios, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en virtud. Amén. Una vez más todos, porque no había ninguno. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Tome sus asientos, por favor, mis amados hermanos. Recuerde que virtud, poder, hemos estado hablando sobre el poder que glorifica a Dios y vamos a seguir continuando con ese mensaje. Hemos recordado, iglesia, que la presencia de Dios en nosotros como cristianos es una promesa de Cristo para sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de pasar esa fecha de Semana Santa. Recordamos las 7 palabras. Recordamos antes de ello la cena del Señor cuando es traicionado. Recordamos al final también ese domingo de resurrección. Y todo esto no podemos dejar de decir que Cristo es un hombre de poder. Totalmente con poder. Y esa presencia que tenía Él, tenía poder, autoridad y era de bendición para con los que estaba siempre. Eso hemos estado recordando, iglesia, que para nosotros nos dejó esa promesa. Y también, mis hermanos, que vamos a estar viendo el día de hoy, que debemos esforzarnos para tener dicha presencia. Y no solamente para esforzarme para tener dicha presencia, sino para cuando Dios me dé esa presencia, no sea cobarde y me quede callado. Sino que esa presencia, mis hermanos, debemos de recordar también que va a traer consecuencias. Estamos hablando de Cristo que tenía autoridad, poder y todo ello, amén. Y lo crucificaron. ¿Qué te espera a ti y a mí? Queremos una doctrina totalmente antibíblica, tener poder, que llueva, que truene, que relampague cuando el Señor me permite, decir, Señor, que llueva en este lugar de sequía, que caiga la economía, que sanen los enfermos, y no quieres pagar las consecuencias que te van a apedrear también. Cristo, los milagros que hizo, y al final gritaron, crucifícale. Un grupo de miles, porque no eran cientos, de miles, cientos lo habían ido a agarrar, como si fuera el peor asesino, cientos de personas. Miles, mis hermanos, está entrando a Jerusalén, Hosana, sálvanos, eres nuestro rey, amén. Gira, estamos, no tenemos otro rey más que César, crucifícale, lo niegan. ¿Vamos bien? Nosotros, iglesia, somos al revés. Nosotros gritamos siempre, primero, crucifícale, y después, Hosana, Hosana. Y si ya realmente nosotros no gritamos crucifícale, sino le hemos dicho, Hosana, sálvame, y nos salvó, y pronto nos salvará de esta carne, porque Cristo el Rey viene pronto en los aires. Mis hermanos, nos ha dado también su presencia a darnos poder. Pero no quiere decir que no vamos a tener que pagar un precio por ese poder. Se tiene que pagar un precio, tiene que consagrarse, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar dejar lo que tenemos que dejar y tomar lo que debemos de tomar. Y ya cuando estamos así listos, que este vaso de barro está limpio, la presencia empieza a llenarnos, y ahora sí Dios, el Rey, va a tomar estos vasos y los va a llevar a ser usados donde quiera, pero somos vasos de honra y no de deshonra. Y donde nos lleve, si somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, tenemos que recibir las consecuencias. Si Él, siendo árbol verde, lo crucificaron, ¿qué esperamos nosotros los secos? ¿Qué esperamos? ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que ya empezó no toda la iglesia, pero yo sé que ya un pequeño grupo está buscando más presencia y está trayendo más poder. Yo lo sé, y se ve y se percibe. Como otras veces no se percibe nada, yo sé y se percibe. Muy contado, se los digo de corazón. De hecho, se los voy a decir así. Se empezó este estudio y empezaron unos a levantarse. Y unos que traían aparentemente para abajo. Qué increíble, ¿verdad? Porque te das cuenta que era puro emocionalismo barato. No era presencia del Espíritu Santo.
Eso siempre va a estar. Recuerde, trigo, cizaña también. Esto no es emocionalismo. El emocionalista no soporta un insulto o un pedradón. El cristiano verdadero pone la mejilla. Ahí está Esteban. Por eso les digo desde ahorita, iglesia, Hechos ya les estudió. Ahí están todo lo que nos estuvo enseñando nuestro hermano Germán. Dios atrás de nuestro hermano Germán con todo lo de Hechos. Pero recuerde, iglesia, si usted está buscando presencia, tiene que estar sufriendo rechazo, aún de los propios cristianos. No lo estoy diciendo nacidos de nuevo, cristianos, que se dicen cristianos, pero no son salvos, de otras doctrinas, de todos lados. Terminamos la última vez que hablamos de este estudio, mis hermanos, 2 semanas, si no me equivoco, donde dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 47, alabando a Dios y siendo con gracia, perdón, el capítulo 3 y versículo 10, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Terminamos ahí. Estábamos hablando del poder que glorifica a Dios y glorificó a Dios. Realmente entra con ellos, está entrando, el que nunca había caminado en toda su vida, brincando, glorificando a Dios. Si no hubiera habido poder en Pedro y en Juan, si no hubiera habido poder en ellos, ¿qué hubiera sido? Nada. No tengo plata ni nada, lo que tengo te lo doy. Levántate y no pasa nada. Bueno, Dios no quiso. Es que Dios es soberano, es supremo, yo no mando, ya me voy al templo a orar. Se acaba el pasaje y ni para qué estuviera ahí. Quítele el poder a Dios, de Dios. Así es lo que hablábamos las semanas pasadas, que así estamos nosotros. Oramos y no pasa nada. Tomamos la cena y no pasó nada. Pues qué increíble. Ayuno y no pasa nada. Vengo al templo y no pasa nada. Escucho la palabra y no pasa nada. Le canto a Dios y no pasa nada. No pasa nada porque nunca ha pasado nada en tu corazón. Hasta que Cristo te mire como vio a Pedro, vas a tener un corazón arrepentido. Este Pedro, mis hermanos, y Juan tenían poder. Después de este suceso, vamos a estar leyendo en capítulo 3, versículo 10 al 26, si me pueden ayudar. No lo pongan aquí en la pantalla, pero aquí sí para estar leyéndolo, porque es mucho texto. Voy a estar leyéndolo yo. Del 3, 10 al 26. Y conocían que era, ya lo acabamos de leer, el 11. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, amén. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta por completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por su boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
¿Sí escuchó bien? ¿Quién estaba hablando? Pedro. El que negó a Jesús estaba hablando con autoridad, con poder y con bendición a ellos porque estaba dando el evangelio. Mis hermanos, es algo grande porque esto era la segunda vez que Pedro estaba predicando. La primera vez es cuando hay el descenso del día del Pentecostés, si lo recordamos, que aproximadamente dice la palabra de Dios que fueron como 3,000, ¿sí? Si no me equivoco, en el 2:41, y aquel día fueron como 3,000 personas añadidas. Y esas personas no era que cizaña, era puro trigo. Puro trigo. Y ahorita Pedro es su segunda predicación. Su segunda predicación. Y quiero que vea el poder que glorifica a Dios. ¿Trae poder Pedro? Acaba de ser sanado un cojo. Cuando tenemos la presencia de Dios, que realmente sea el Espíritu Santo en nosotros, lo que quiere el cristiano, el siervo de Dios, porque ellos eran cristianos también como nosotros, lo que quiere uno es que vean a Dios, que me están viendo a mí. Por eso a veces no hay poder, porque ponen la mirada en el predicador y no van a ver nada. Lo que tengo, pues no traigo. No, iglesia, por eso ni adelgazo, ni quiero ponerme muy acá para que no sea atractivo, sino que vean, no hay nada, no hay nada. Es que en otros lados ves al predicador y oh, no, aquí no hay nada, mis hermanos. Damos lástima, sinceramente. Pero que el poder, que la presencia de Dios nos lastime y nos sane a la vez. Pedro, mis hermanos, está viendo un milagro, porque usted dirá, hermano, a mí no me interesa tener poder de Dios. A mí no me interesa ser usado para que sea sanado a alguien. Bueno, escudriñe porque a lo mejor no hay salvación. O es ignorante lo que le voy a decir. Sabe que yo sí busco la presencia de Dios para que sean sanados los enfermos. Uno, amamos al prójimo, pobrecitos, están sufriendo. Cristo donde estuvo, sanó a todos. No hubo ninguno que le dijera que no. A todos sanó. A todos. Aunque no fueran salvos, lo hemos estado recordando. Y siempre pongo el ejemplo, 9 leprosos, 10 leprosos, 1 salvo y 9 sanados. De hecho, los 10 sanos. Que es, hay que llevar despensas, hay que orar, hay que ayudar, todo eso sí. Si son salvos o no, la salvación pertenece a Jehová. ¿Cómo vamos a ver? Entregue el evangelio. Pero no por eso quiere decir que no demos ayudas o no hagamos ayudas, pasar corriente. Cualquier cosa que cualquiera lo puede hacer, pero nosotros lo hacemos con un objetivo. ¿Para la gloria? De Dios. Muchas gracias. Dele gracias a Dios. Oiga, es que todavía hay jóvenes buenos. No soy bueno, Dios me cambió. Por eso yo busco hacer obras para presentarles al Dios que me cambió, porque antes no hubiera hecho, te hubiera pasado el carro encima. Mis hermanos, ¿cómo estamos en nuestras obras? ¿Todavía le pasa corriente al que está pidiendo? Oh, es que hermano, la inseguridad puede ser un plan contra mí, contra todos mis millones que tengo. Por favor. Eso es así. Si trae la presencia de Dios, créeme, ahora sí te lo digo, créeme, aunque te amenacen a muertes. El Señor está contigo. ¿Qué no quieres morir? Que te maten por haber hecho una buena obra y no por estar tirado en la casa y por el colesterol alto. ¿Cómo están nuestras obras? Que no seamos los que pedimos nada más, sino los que demos ofrendas a otros también. Aunque sean incrédulos. Que no seamos nomás los que estamos pidiendo. Si pides tanto aquí, es para que les des a otros también allá y no nomás para la casa. No nomás para nosotros. Cuando el Señor nos usa, y ese es el objetivo de lo que yo busco, esa presencia, que el incrédulo se sorprenda y que diga, ¿qué pasó? Oraste y estoy sanado, o oraste y se quitó el dolor, o oraste y mi familia está bien. Lo que sea el objetivo, ¿sí? Va a haber una concurrencia, va a haber gente, y se va a levantar, y se van a acercar. Ahí es donde si realmente tienes la presencia de Dios, vas a hacer lo indicado. ¿Qué nos están viendo a nosotros? Fue Dios. Fue Dios. ¿Qué sucede, iglesia, en estos tiempos? Que no traen poder los cristianos, traen puro ridiculismo cristiano, pura actuación, y lo traen para que los vean a ellos. Y no es, iglesia, decir hasta con falsa modestia, no, da la gloria a Dios, solamente a Dios. Oh, yo solamente soy siervo de Dios Altísimo. No, es que muchos lo hacen así.
Le doy la gloria a Dios, pero para que me vean a mí qué humilde y manso soy. Tampoco es así. Hasta como se dé la gloria, se debe de ver. Pedro, mis hermanos, estaba apuntando hacia el Dios de Jesús, hacia el Padre de Jesús. Porque se maravillan, porque ponen los ojos en nosotros. Si esta virtud, si este poder o esta piedad, como si hubiéramos hecho andar nosotros a este. ¿Se da cuenta la humildad que tenía? Y Dios con poquito que nos ayuda para tener algo y se lo damos a alguien más. Ay, está diciendo Pedro, hey, ¿por qué nos ves como si hubiera sido poder de nosotros o piedad de que soy muy santo, muy pío y por eso? Ahí mismo lo está diciendo y es un santo para los católicos. Y él lo dice, ¿por qué me ves a mí como si fuera mi piedad o mi virtud? No tengo nada yo. Y otros religiones se van. Oh, tú Pedro. Y Pedro, ¿qué me ven a mí? Es a Dios. ¿Se da cuenta qué tan ciegos estamos? ¿O estábamos? Mis hermanos, Él empieza a apuntar al hombre. Que vean, poner nuestra mirada en quién, el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ellos empiezan, mis hermanos, ¿ya vieron el milagro? ¿Ya vieron lo sobrenatural? ¿Ya lo vieron? Usted puede ver en la televisión los falsos milagros y todo eso. ¿Cuándo los lleva a Cristo crucificado y por el perdón de sus pecados? Nunca. Siempre es para, el poder y que el otro y aquel. Y empiezan, y al ratito sale el dinero. Ellos, mis hermanos, ni un centavo pidieron. Porque ellos no hicieron nada. Después de ahí, iglesia, el siguiente versículo comienza a apuntar y diciendo, el Dios de Abraham. Quiero que vea, ¿sabe qué se dedicaba Pedro? ¿Qué era? Amén. Pecador. Y pescador. Pecador, iglesia. Y pescador. Dios le llamó para pescar hombres. Y ya llevaba 3,000 en la lista. Y empezó a predicar. Iglesia, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús. Empieza a darles una cátedra de historia de Israel. El pescador, alguien que no tenía un instituto, bachillerato de teología como algunos tienen aquí, pero nunca los he oído hablar así. Ni yo mismo. No, ni yo mismo. Una cátedra, empieza a hablar. Con un poder, porque el poder te da sabiduría. El poder te da conocimiento. No es leer mucho. Es pedir a Dios que te dé don de ciencia. Que te dé esa ciencia, mis hermanos. Es algo muy bonito, ¿sabe por qué? Porque si no más repito lo que repitieron otros. No, yo quiero que el Señor me dé a mí personalmente ese conocimiento, el descubrir cosas. Y no está mal leer, yo también lo hago. Pero que no venga yo nomás a repetirles y a leerles lo que otros ya descubrieron. Descubra usted también algo nuevo. O no nuevo, que Dios lo ilumine a usted. Porque usted tiene una personalidad y yo también diferente a la de otros. Pedro, pues tenía su personalidad, pero ella está dominada con el Espíritu Santo. Ya no es de que va a ir y le corta la oreja a Malco. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pediste que se os diese un homicida. Empieza ahora apuntando hacia Dios. Amén. La gloria a Dios. Y la hora necesito que veas tus pecados. Es el evangelio. Te presento a Dios 3 veces santo. Ahora te presento a ti en el espejo. Eres un homicida. Eres un pecador. Ustedes lo mataron a Israel. Empieza a confrontarle su pecado. El poder, mi hermano, la presencia de Dios en ti te ayuda para tener esa autoridad y confrontar al hombre con su pecado. Con su pecado. Es el mismo Pedro que habían levantado Jesús, que lo había negado 3 veces. Ahora está confrontándoles. Más adelante les dice, le pidieron un homicida. O sea, soltaron a Barrabás, era un homicida. Y lo prefirieron a él. Y lo más adelante dice, mataron al autor de la vida. Ustedes son unos asesinos. Y nosotros somos testigos del que resucitó. Acaban de vivir días, semanas antes de la resurrección, iglesia. Cristo había ascendido y traen un poder y una presencia que no habían tenido ni con Cristo aquí, porque solamente Cristo la traía. Ahora la traían sus discípulos.
Porque el Espíritu Santo había descendido en el Pentecostés. Y el Pedro que negó ya no es el Pedro que negó, sino el Pedro que glorificó a Dios. Y 3,000 fueron salvos. Y ahorita iban a ser 5,000 más. ¿Necesitaremos el poder, la presencia? Como le decía, no es subir el tono ni golpear el púlpito, que a veces pasa. Si me pasa la pasión y lo que sea. Sino que realmente sea la presencia del Espíritu Santo y esté quebrando los corazones. Porque si no, nomás llega aquí y se va a ir así como llegó. Entra por aquí, sale por acá. Pero cuando llega aquí, llega por aquí, pasa por acá y me tumba. Esa predicación iba a derretir los corazones del Espíritu Santo. Qué bonito ser usado, mi hermano. ¿Hace cuánto que no es usado por parte de Dios llevando el evangelio con alguien? Que no se enojen, porque también va a pasar, sino que se arrepientan, que se quebranten. Pedro, mis hermanos, no solamente empezó a confrontarlos con su pecado, empezó a decirles el autor de la vida, Cristo, y les empieza a decir, por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en Cristo, en el que ustedes crucificaron, pero resucitó al tercer día, por la fe en ese nombre, en esa autoridad, en el nombre de Jesús. Si yo oro, si yo predico, si yo enseño, si yo dirijo, si yo toco, si yo hago lo que hago, la autoridad es con la autoridad del nombre de Jesús. No es con la mía, ni es con la de camino de salvación. No es esa cobertura falsa, sino la cobertura por la sangre del Cordero que tengo, su autoridad. Es una seguridad única, iglesia. ¿No ha visto esos hombres en la policía y abran el nombre de la ley? Y están representando la ley. Usted está representando a Cristo aquí. ¿O se te olvida que eres embajador de Cristo? Estaba lleno de su presencia. Lleno de la presencia, escúcheme, de Cristo. Lleno de la presencia de Cristo. Y cuando estamos llenos de la presencia, se confronta el pecado, se lleva a Dios, se lleva hacia Jesús al pecador, glorifican a Dios. Pero ¿sabe qué? También cuando llevamos el evangelio hay amor y misericordia. Porque Pedro mismo, mis hermanos, dice en el versículo 17, después de confrontarlos, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, los de la sinagoga, todo lo que es, y recordamos Caifás, Anás, todo lo que es. Mis hermanos, está hablándoles con amor y misericordia. Por ignorancia lo hicieron. Ustedes no saben quién era. ¿Por qué tiene este amor y misericordia? Porque él mismo negó a Cristo y fue levantado. Consolar a otros como fuiste consolado. Pedro confronta, pero también está ahí. Acuérdense que la palabra hiere, pero sana. Está confrontando con la palabra de Dios, pero está también dando la sanidad. Hey, por ignorancia lo hicieron. Y dice el siguiente versículo, arrepentíos pues, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y ser partícipe de la presencia. Vea esa dulzura, esa misericordia, iglesia. A veces les presentamos a nuestros hijos, o a nuestros familiares, o compañeros de trabajo, quien quiera, el legalismo, el decálogo, los 10 mandamientos. Y discúlpeme, a mí no me presentaron el legalismo, sino la santidad de Dios, la santidad de Cristo. Y eso me deslumbró y pude ver por primera vez mis pecados y caí pidiéndole perdón, me arrepentí. Porque tú eres totalmente limpio y yo me comparaba con otros igual de sucios que yo. Iglesia, presente el Evangelio, no presente el Antiguo Testamento. Porque si presentas el Antiguo Testamento, todavía no llega el Mesías. Él presentó el Antiguo Testamento, pero apuntando hacia Cristo. ¿Sí se da cuenta cómo es? Oh, mis hermanos, lea ese capítulo en la casa, se lo encargo, y va a haber una manera de evangelismo único. Es una cátedra. Te está presentando, Dios te está presentando tus pecados, te está presentando todo el Antiguo Testamento, lo está llevando, y luego los profetas hablaron de este. Y está hablándola pronto, arrebatamiento. Está guardado en los cielos, muy pronto va a venir. Todo lo enseña, todo. Muchas veces es que no confrontes, pobrecitos, vienen heridos y salen más heridos. Perdóneme, pero Cristo confrontó y ese evangelio es el que nos salva. Me hiere, pero me sana como nunca me habían sanado. Porque me hiere donde nadie me había herido. Mi egocentrismo de santidad que no tenía. Se termina esto, mi hermano,
esta predicación termina Pedro hablando y apuntando hacia Cristo, y al final los confronta y va a leer en el 4:1 que se tienen que venir consecuencias cuando usted es usado por Dios. Permítame primero antes, Juan 17:3, 11:3 y 4 y 9:3 de Juan. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Pedro presentó a Dios y a Cristo. Esa es la vida eterna. Usted cuando lleve el evangelio y confronte, esa es la vida eterna, no nomás Dios. Si hablas puro de Dios te quedas corto. Tienes que hablarme cómo llego a Dios. Y es Cristo. Siguiente cita de Juan, por favor. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estamos hablando del suceso de ¿qué? De Lázaro. ¿Sí? Fue lo último, de los últimos milagros que hizo antes de entrar a Jerusalén. Por eso había mucha fama, como nos predicaron. Quiero que vea, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios y al que has enviado. A Jesús. Esa enfermedad del cojo no era para muerte, no iba a morir así. Era para un día ser glorificado Dios y ser glorificado Jesucristo. Bartimeo el ciego no es ni por el pecado de sus padres ni por él, es para la gloria de Dios. Hermano, hermana, tu enfermedad, mi enfermedad, la enfermedad de los que vayamos, es para la gloria de Dios y para Jesucristo, el cual envió. Que sea para la gloria de él. ¿O no lo está viendo aquí en la iglesia? Por una enfermedad y ahora ya cantándole a Dios. Es para la gloria de Dios. Yo no quiero que digan gloria a Dios al doctor, gloria a Dios al médico, al hospital, gloria a Dios al té. A Dios, a Cristo. Mis hermanos, nunca permita que se le robe, entre comillas robar, la gloria a Dios. No fue ni tu emocionalismo, ni tu abrazo, ni tu beso, ni tu té. Fue Cristo. Fue Cristo, fue Cristo, fue Cristo, porque si usted quita el darle la gloria a Dios, Cristo quita su sanidad muchas veces. Es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Siguiente cita, por favor, de Juan. Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que esté padeciendo usted, o lo que esté padeciendo alguien y que Dios nos lleve a orar, recuerde, esto es para la gloria de Dios. Aún pasar corriente. Así. Usted le digo tanto así, mi hermano. Hermano, ¿por qué menciona tanto esas obras tan sencillas? Porque el Señor me permite hacerlas. Para la gloria de Él, y es el que lo hace, el que uno ni ganas trae. Nos pone a querer como el hacer. Pero ve el resultado que dice ahorita mi hermana Guille. Se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Porque ya no es común, iglesia, en estos tiempos. Ya no es común ni dejar el lugar a la viejita en el camión, ni a la embarazada. ¿Qué le quiero decir? No porque antes fuera común, quiere decir que es sencillo ahorita. Nadie lo hace, iglesia. Somos la sal de esa tierra, que se detenga la velocidad de putrefacción. Que mínimo no digan todos son iguales. Hay un grupo que todavía Cristo sigue cambiando para hacer buenas obras y preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo. No es por obras, pero tenemos obras. Perdóneme. Si Dios me salvó por gracia, me lleva a hacer obras para su gloria. Dios me salvó por gracia y no tengo obras. ¿Y dónde demuestras tu fe? Con mis obras te muestro mi fe. Muchos muestran la doctrina y no tienen ninguna obra. Santiago ahí lo dice. Entonces, ¿por qué fe viene siendo esa parte de doctrina? Regresamos a Hechos, ahora sí. Va a haber consecuencias, iglesia. Hechos 4, del 5 al 7. No hemos leído 4:1, ¿va? Y hablando ellos, gracias hermano, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Hasta ahí. Mis hermanos, no sé si recuerdan en la entrada a Jerusalén, que estaban esperando a Jesús para que se revelara una vez más y capturarlo. ¿Sí? Los sacerdotes, todo lo que vienen siendo los de la sinagoga.
Y entra no escondido, entra de una manera triunfal, como se nos enseñó, se nos predicó. Y dentro de lo que dicen ellos, que nos relata la palabra de Dios, dice, ves que no sirve nada que hagamos. Toda la multitud va sobre él, todo el mundo va sobre él. No podemos detenerlo, en otras palabras. Cristo ya lo habían matado en este hecho que acabamos de leer de Pedro. Pero había resucitado. Sin vivo no lo detuvieron. Muerto menos que nos hemos multiplicado. Cristo muere, resucita, se va con Dios Padre, envía al Espíritu Santo, ¿sí? Se le revela mucho, ya sabemos todo ello. Mis hermanos, en el Pentecostés envía al Espíritu Santo y ya no es uno llevando el Evangelio, que antes era Cristo. Hay 12, 13, 14, 3,000, 5,000 y empieza más y más. Cristo hombre antes de la cruz no podía estar aquí, allá. ¿Estamos de acuerdo? Ascendió y descendió y el Espíritu Santo, el cuerpo, la iglesia, la está formando el Espíritu Santo, se extendió y ya hay, mis hermanos, esta vid, muchas ramitas en todo el mundo, pero solamente hay una, es Cristo. Se distribuyó globalmente. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita va a leer quiénes eran estos hombres. Caifás, ahí está otra vez, contra Pedro. Pues que no matamos a uno y aquí está otro. El resultado de la resurrección, fruto, 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 fruto. No tema, iglesia, no tema, porque Cristo resucitó, no pudieron con Él y no podrán con nosotros porque Cristo está con nosotros. Pedro, mis hermanos, está pagando consecuencias de ser usado por Dios. El cristianismo falso, el que usted puede ver, no va a recibir aplausos, ni galardones, ni premios, ni de la congregación. Ni lo busque y ni lo intente dar. La gloria a Dios. Porque hay muchas iglesias equivocadas que el día del pastor, como, ¿eso qué? ¿Dónde viene? Gloria al hombre, ¿se da cuenta? Gloria al hombre. Y que hay que darle un viaje al pastor, que la esposa del pastor. Gloria al hombre, al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. ¿Y su gloria qué? Solamente la gloria a Dios. Tenga cuidado, iglesia. Que aquí, hasta que Dios nos permita y estemos aquí, jamás lo vamos a permitir un día al pastor. Pero tenga mucho cuidado con palabras lisonjeras, con palabras vacías, con palabras para que me mencionen desde un púlpito, porque hay mucha gente que quiere sentirse los VIPs. Aquí no hay VIP, solamente hay uno y es Cristo. Nada más. ¿Por qué le digo esto? Pedro, mis hermanos, acaba de dar el Evangelio. Está provocando enojo porque está predicando la resurrección de los muertos. Acuérdense que los saduceos eran contra ello. Se están molestando y vámonos a la cárcel. O sea, estoy viendo, vea el escenario, porque a veces nos pasa y ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Acabas de ser usado para que un cojo se levante? Ya de más de 30 años, 40 años tenía. Estás predicando con poder y vámonos a la cárcel. Ay. Dios sigue estando contigo, Dios sigue estando contigo. No es cuando te aplaudan. No es cuando te digan, Osana, Osana. No. Dios siempre está contigo. Porque un día Jesús en la cruz lo dejaron completamente solo. Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nunca nos desampare a nosotros. Jamás nos va a dejar solos, porque a Cristo lo dejó solo su Padre. La humanidad totalmente solo. Comenzó con, Padre, perdónalos, y después, en unas palabras después, Dios mío, tan distante estaba Dios, que no puede decirle Padre, para que tú y yo lo llamemos Abba Padre. Aunque te lleven a donde te lleven por haber llevado el Evangelio, tu Padre va contigo. Dice el versículo, mis hermanos, 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. El daño ya estaba hecho. El daño contra los príncipes, contra ellos, daño entre comillas, por eso le digo,
Me llevarán a la cárcel, harán lo que sea, pero entró la semilla. Ya 5,000 más del evangelio. 5,000 hermanos me están llevando a la cárcel y 5,000 hermanos, Dios los bendiga. 5,000. No uno, no dos, 5,000. ¿Valdrá la pena pagar el precio de la presencia y ser usados por Dios? Vale la pena. Escúchenme, te dejará madre y padre posiblemente, esposa, esposo, hijos. Aún mismo una congregación te puede dar la espalda, pero Dios Padre nunca te va a dejar solo y te va a usar. Aunque padre y madre me dejaran, con todo me levantará Jehová. Sabe lo que es. Me están llevando a la cárcel. Triste, estoy viendo 5,000 que la palabra dio fruto. Y estos eran puro trigo, no cizaña. 5,000. ¿Sabe lo que es el gozo? El que negó a Jesús 3 veces. Ya 3,000 había visto salvos y ahora 5,000, 8,000. Iglesia, discúlpeme, el que negó a Jesús. ¿Cuántas veces blasfemaste tú? ¿Cuántas veces autorizaste que mataran a alguien o tú mismo? ¿Cuántas veces fuiste un idólatra? ¿Cuántas veces con tu pecado y mi pecado? Crucifíquenle a ese Jesús, ¿qué? ¿Cuántas veces Semana Santa era para esto? Y ahora eres un Pedro más que lleva el evangelio. Si todavía no eres salvo y no te reconcilias con Dios, eres el Pedro que se la pasa negando y traicionando. Necesitas el verdadero arrepentimiento. Más bien eres el Judas, porque ya era salvo Pedro por la palabra de Cristo. Judas no, puro remordimiento, pura traición. Podemos estar aquí, gloria a Dios, y afuera, ¡ay, los cristianos! Hasta que nazcas de nuevo vas a tener amor por nosotros. Hasta que nazcas de nuevo. Pedro, mis hermanos, ya había sido usado. Mateo 16:18. Léalo y lléveselo para la casa. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? No Pedro, ¿sí? Sino el evangelio, lo que dijo antes, ¿sí? Que Cristo es el Hijo de Dios, todo ya lo sabemos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Amén. Pase lo que pase, brinque el enemigo hasta donde quiera brincar, nos insulte, provoque murmuración, haga lo que sea el enemigo. Las puertas del infierno no van a estar ganándonos a nosotros. No van a prevalecer, jamás. Porque somos la esposa de Cristo. ¿No se da cuenta el valor? Cristo murió para ganarnos, hacernos esposa, hacernos una iglesia. El Padre está llevando a través del Espíritu Santo la obra para entregársela a su Hijo. Ustedes como padres de familia, si tienen varones y su hijo se va a casar y ve a la novia, siempre es de parte de la suegra. Ay, no, mi hijo merece a alguien mejor. Aquí, literalmente, no hay nadie mejor. Nadie merece a Cristo. Y Cristo murió por nosotros. La peor del baile. No era la princesa que traía manchitas y era güera y era la que estaba limpiando con el trapeador en la casa de la madre malvada, la madrastra. Éramos la jorobada, chimuela y visca. Sí, porque se lo pongo muy bonito en Disney, olvídese. No, éramos lo peor. Jorobada, chimuela, sí, que todos... Y Cristo, el más hermoso que podría haber. Y te escogió a ti. Y no te está dejando así. Todo defecto que tenemos por nuestros pecados, como el drogadicto, como se desfigura y alcohólico, el Espíritu Santo nos está puliendo para cuando lleguemos a las bodas del Cordero, la novia no va a llegar jorobada, chimuela ni visca. Va a llegar con la mujer digna del Rey de Reyes.
¿Cuánto nos falta? Pero gózate porque la obra la lleva Dios, no yo. ¿Sabe lo que va a hacer ahí? No somos los invitados, ¿eh? Nos predican hace poquito las bodas del Cordero. Usted, iglesia, es la esposa. La esposa. No vamos a entrar así. Vamos a estar completamente con cuerpos glorificados. ¿Qué tiene que ver con el mensaje? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la esposa de Cristo. No puede. Si morimos, vencimos para siempre. Falta poco. Nuestro caballero en ese corcel blanco viene por nosotros. El más hermoso. Que haga lo que haga el enemigo, quiera detener el evangelio, quiera levantar lo que quiera levantar, no importa, porque Cristo ya fue levantado al tercer día. Y gracias a esa resurrección, nuestra esperanza está viva, no está muerta. Mi esperanza, mi meta, no es esta casa, no es esta vida, no, mis hermanos, mi mirada siempre estoy pensando allá. Hijo, lo que me espera, Señor, y todo por gracia, tu heredad, tu presencia, verte cara a cara, las bodas del Cordero. Oh, Señor, amén. Amén, eso es lo que Cristo vino a hacer. Nos vino a hacer santos. No vino a darte un cielo, te vino a ser santo. ¿Y sabes lo que es ser santo? Como si nunca hubieras pecado jamás. ¿Será grande el sacrificio de Cristo? ¿Será grande el escogimiento del Padre? ¿Será grande la obra que lleva el Espíritu Santo? Es grande y es única, iglesia. Y el versículo 8, mis hermanos, hasta el versículo 23, va a estar Pedro nuevamente hablando. Y quiero que lea primeramente lo que dice ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Seguía lleno. Sanó Dios al cojo a través de Pedro y estaba lleno del Espíritu Santo. Predicó lleno. Lo encarcelaron y seguía lleno. El problema es que muchos estamos llenos. Dios nos usa, llega la soberbia y la vanidad y ya nos vaciamos. Puedes vencer la soberbia y la vanidad y sigues lleno. Llega el momento de predicar y se te sube y ya te vaciaste. Puedes vencer el que prediques el evangelio y no se te sube y no te las creas. Pero llega el momento en que es sufrir por Cristo y que te metan a la cárcel, te bofeteen, te corran de la casa a tus familiares y ahí es donde la presencia se nos va y ya estamos renegando. Pedro había pasado todo y seguía lleno y no se iba a quedar callado. Satanás, escúcheme bien desde ahorita, lo que quiere es que te quedes inmóvil, inactivo. El enemigo se levanta, es porque estamos teniendo el respaldo de Dios, por eso se levanta el enemigo. El enemigo se va a levantar cuando lo estés obstruyendo lo que está haciendo. Si usted está haciendo, sirviéndole a Dios y lo está usando Dios, el enemigo se tiene que levantar. Si no te está usando Dios y estás inactivo, inmóvil, el diablo por eso ni te toca, no le estorbas. Pedro le estaba estorbando y se está levantando el enemigo. Recuerde eso muy bien, iglesia. Donde quiera que vaya, donde quieran que vivan, ustedes tienen que estar activos. No permitan que Satanás los haga inmóviles, con temores, con problemas temporales, con enfermedades. Pablo mismo sufría de ese aguijón y no dejó de predicar. Estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo: príncipes del pueblo. Perdón, en el 6 quiero leerles nomás algo, perdón, hermanos. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndolos presentar, en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Iglesia, lo meten a la cárcel, ¿sí? Desde el 5 lo puede leer. Y estando los príncipes, los ancianos, ¿y sabe quién es ese Anás? El mismo que bofetearon delante de Anás a Jesús. Al primero que le llevaron, el suegro de Caifás, el que había sido sumo sacerdote. Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo. Ahí estaban los mismos que se burlaron de Jesús y ahora con Pedro. ¿Sí me escuchó bien? Pedro le negó por miedo a que los llevaran con ellos y ahora está delante de ellos
y no lo iba a negar. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¿No le ha pasado que por cobardes a veces no hemos llevado el evangelio y Dios nos permite una otra oportunidad a la misma persona, o dirigir, o predicar, o ay no hermano, mejor no me ponga, y luego Dios le permite otra ocasión? Hijo Señor, o ir a algún vecino, a algún lado. Pedro está teniendo, mis hermanos, ahora poder reivindicarse. Estoy delante, ahora sí, no con la sierva que estaba ahí calentándose en fuego extraño, ¿sí se acuerda? No estaba con ese grupito de los que estaban hablando en contra de Jesús. Estaba delante de los asesinos. No tuvo miedo de ser asesinado ahora, porque estaba lleno del Espíritu Santo. No se iba a quedar callado. Tenía delante de él a los asesinos y le estaban preguntando: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y qué nombre les iba a dar? Dice el 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y la mentira divulgada que se habían robado el cuerpo y todo, mis hermanos, la verdad, quieran lo que quieran, no la pueden detener. Y más adelante lo vamos a ver. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras, hombres de que estas personas no tienen nada de preparación, estudios para hablarnos de teología, y me están hablando con autoridad. Conocían que habían estado ¿con quién? ¿Se acuerda algo parecido a Pedro? Y sabían que este era de los de Jesús cuando lo negó. Este habla igual que ellos, Galileo. Mis hermanos, Dios le había dado esa gran oportunidad y ahora era otro Pedro, defendiendo el evangelio, defendiendo a Cristo, defendiendo todo lo que era, predicando las buenas nuevas, y ahora están diciendo: estos son ignorantes. Este habla como Jesús. Qué bonito, mis hermanos, porque no lo estaban negando ya. Que el Señor nos permita el que la gente pueda ver en nosotros la presencia, llenos del Espíritu Santo a tal nivel que no digan que eres un cristiano más porque dice aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? O sea, que esas cosas son ignorantes, porque son de los de Marianos, de María, la Virgen María. Y muchos cristianos lo usan, están mal. Eso es del catolicismo, ya lo sabemos, ¿va? Las cruzadas. Mis hermanos, sino que realmente te vean y te digan: ¿sabes qué? Si te parece a Cristo. Amaba al prójimo, ponía la mejilla, perdonó a los propios asesinos, no saben lo que hacen. Que no nos vean como un cristiano más, como una aleluya más. Hablaba con una persona la semana pasada y traen coraje contra los cristianos, mucho, pero yo me doy cuenta que lo que dicen es por falsos cristianos. Mis hermanos, que busquemos representar como embajadores a Cristo y que nos digan eso. Son hombres sin letras e ignorantes, y que se maravillen y que conozcan que hemos estado con Jesús, que hemos estado con Jesús. Siguiente versículo, el 14, dice: y viendo, por lo que le digo que la verdad no se puede detener, al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos. ¿Sabe lo que es ahí en medio ahí? No, yo me imagino todo porque yo lo quiero vivir. Había estado con ellos, no podían decir nada en contra. Pues ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Ya 40 años lo que han de andar, ¿qué puedes decir? Por más mentiras que quieran, no pueden decir ya nada.
Mas les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal, de cierto, verdad, de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Iglesia, que así digan los demás afuera. Yo no sé si existirá Dios o no, pero hay una señal notoria, de verdad existe algo, porque han sanado a alguien. ¿Se da cuenta lo que es la importancia del poder? De la presencia. Que los ateos, por más que hables, hasta que van el poder que glorifica a Dios, ya creo. Es eso. Podrás saberte el hebreo, el arameo, el griego, el latín, lo que quieras. Si no traes presencia, no va a pasar nada. Ese poder, mis hermanos, no pudieron negar la existencia de Dios y del milagro que habían hecho en el nombre de Cristo. Por eso necesitas hablar menos. Porque yo los oigo mucho, iglesia, que hablan en el trabajo, que hablan en los vecinos. Hablan puro, ya ni hablan lo que, ni incorrectamente están doctrinalmente. Mejor llénense del Espíritu Santo y que hable Dios a través de ustedes. ¿Cómo? Que te insulten y te vean. Pasa nada, Señor, tú lo permitiste. Que pongan la mejilla. Eso es de maravillarse, ¿eh? Porque ahorita me bajo de la cruz. Ay. No, mis hermanos, que se vea algo diferente. Ellos estaban siendo encarcelados y no están renegando por ello. ¿Ven el discurso algo? ¿Renegando? Nada. Aprovecharon el escenario. Aproveche el escenario en el trabajo, cuando hay injusticias, no importa, Dios lo permitió, que se vea ahí. Recuerde, como cristianos no andamos en las marchas, ni en las protestas, ni nada de eso de nosotros. Nosotros no, porque creemos en el Dios que tiene control de todo, me paguen o no me paguen. Nada de arbitraje y eso. Nosotros sabe muy bien que como cristianos, no. Justicia la tenemos. Si quiere justicia, paguen el infierno lo que debe, igual que yo. Y dice la palabra, mis hermanos, todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles, que no hablen de aquí delante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Al que había negado lo están intimando. ¿Qué iba a decir? Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Puedes dejar de decir lo que has visto y oído, iglesia? No nos podemos quedar callados. Hemos visto a un Cristo crucificado, pero nos ha levantado el Cristo resucitado. Lo decía la semana pasada ese hombre: nadie ha visto a Cristo. Discúlpeme, tuve un encuentro como Pablo. Pues, ¿cómo fue encontrado Pablo? Mismo Cristo. Así nos derriba. No, tanto coraje. ¿Qué le quiero decir? Que Dios nos ayude a realmente presentar el Evangelio con lo que vimos y oímos. Personalmente. No lo que dijo el hermano o la hermana. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Hasta ahí lo voy a dejar. Mis hermanos, 40 años. El poder que glorifica a Dios. Todo el pueblo glorificando a Dios. Por un hombre, uno, que fue sanado de su cojera. 40 años sin poder caminar, y ese fue instrumento para un escenario, para que 5,000 fueran salvos. ¿Qué te quiero decir, hermano? Llénese del Espíritu Santo y que su corazón quiera glorificar a Dios. Que si no te permite tener a un hombre cojo de 40 años, pero te permita un hombre con dolor de cabeza que ya no puede y ores y se quite. Si lo quieres matemáticamente, simbólicamente, pues a lo mejor no vas a tener 5,000, pero a lo mejor 10 sí, ¿no? Que crean. ¿Qué te quiero decir? No busques cosas grandes, sino que el Dios grande sea glorificado por todos los hombres pequeños que somos. Amén.
Póngase de pie, mis hermanos, y dele gracias a Dios porque el milagro de milagros es que Dios te haya cambiado y te haga creer en el Cristo crucificado y resucitado.